Vieron entrar a un hombre en la cueva. Cuando lo siguieron, quedaron en shock. Los niños de los sectores aledaños lo apodaban el loco de las montañas. Nadie sabía cuál era su nombre ni su pasado. Su historia era un total misterio para todos los habitantes de aquella ciudad, que desde siempre se habían acostumbrado a ver a aquel hombre entrar y salir de aquella cueva incrustada en las montañas. Se sabía que sobrevivía consumiendo frutos silvestres que encontraba en los árboles aledaños, y algunos de los pobladores más osados se atrevían a afirmar que aquel sujeto contaba con un amor que cada tanto lo visitaba en silencio para llevarle algo de comer. Los años habían transcurrido así desde hacía mucho. El loco de las montañas se había convertido en un elemento más del paisaje popular de aquella ciudad, rodeada por naturaleza. Y todo habría continuado igual, de no ser porque una importante constructora se instaló en aquella urbe y comenzó a ampliar cada vez más su radio de acción. Poco a poco, los terrenos baldíos que rodeaban a la ciudad fueron comprados y construidos por aquella poderosa empresa, que le dio un nuevo impulso de modernidad a dicha población, al dar inicio a un proceso de crecimiento demográfico. Y, sin embargo, aquel impulso de vitalidad trajo consigo una cara oculta que trastocó para siempre a los ciudadanos locales. Los terrenos baldíos que compraba la constructora habían sido por años los espacios de socialización de los niños de la ciudad. Generaciones enteras habían crecido en aquel espacio y guardaban sus mejores recuerdos de la infancia en aquellas zonas despejadas y polvorientas. Los nuevos edificios que se levantaban iban dejando a los niños cada vez con menos terreno para jugar. Y ante la necesidad infantil de buscar diversión, los pequeños se fueron desplazando cada vez más y más hasta llegar a las montañas, que convirtieron en su nuevo sitio de juegos. Así las cosas, la vida para el llamado loco de las montañas dejó de contar con la tranquilidad de la que hasta entonces había gozado. Ahora a su cueva llegaban los ruidos y las voces estridentes de los niños que invadieron aquellas montañas reservadas hasta entonces solo para él. Aunque el sujeto salía muy poco de su cueva, comenzó a ser víctima de las burlas directas de los pequeños que le gritaban loco y le hacían toda clase de muecas. Pero ni los niños, ni aquel hombre, imaginaban en ese momento que aquel era el inicio de una serie de casualidades que llevaría a todos en el pueblo a descubrir el increíble secreto que se escondía detrás de aquella cueva. Para los niños, comenzó a hacerse un reto cada vez más frecuente, al animarse entre ellos a acercarse cada vez más a la boca de la cueva. Sus tardes infantiles transcurrían escondiéndose en unos arbustos a la espera de que su morador saliera de ella y desapareciera entre las montañas, para ellos intentar aproximarse lo más cerca posible a aquella cueva y disputarse así el título del chico más valiente. Conforme fueron pasando las tardes en aquella situación, los pequeños empezaron a tejer toda clase de historias fantásticas sobre aquel hombre. Dijeron que era el diablo, o que era mitad hombre, mitad bestia, y hasta que era un mago que realizaba todo tipo de embrujos dentro de aquella cueva. Todas estas historias viajaban de boca en boca entre los chicos de aquella población, y a través de ellos llegaban a filtrarse hasta oído de sus padres que, acostumbrados a percibir al loco de las montañas como un hombre inofensivo, le restaban importancia a aquellas historias como lo que eran, cuentos de niños. Pero un día todo cambió. Ese día un pequeño
se atrevió a ir allá donde los demás no habían llegado y entró a la cueva del loco de las montañas. Lo que vio ahí lo dejó tan helado que sus músculos se paralizaron y durante unos minutos fue incapaz de moverse. Sus compañeros de juego, que lo observaban desde afuera, preocupados por la suerte de su amigo, se armaron de valor y decidieron entrar en su rescate. También ellos sintieron que un frío recorría su cuerpo al comprobar lo que había dentro de aquella cueva. Pero el miedo a que el habitante de aquel lugar tan siniestro regresara y los encontrara allí, los hizo espabilarse y salir huyendo montañas abajo. A la mañana siguiente, los padres de los pequeños escucharon de boca de sus hijos un rumor más sobre el loco de las montañas. Era un asesino que escondía los cuerpos de sus víctimas en la cueva en que vivía. Al principio, ninguno de ellos les prestó atención, pues estaban acostumbrados a escuchar toda clase de historias fantásticas sobre el particular. Ninguno notó que esta vez los niños no hablaban divertidos, sino verdaderamente asustados. Incluso, ninguno notó que esa tarde sus hijos no asistieron a las montañas a jugar, sino que se quedaron en casa. Solo el padre del niño que entró primero en la cueva se preocupó. Este hombre era policía y le resultaba intrigante que su hijo no pronunciara una sola palabra durante las últimas 24 horas, obnubilado en un estado de trance que no le permitía salir del miedo por lo que había visto. Pensando que los culpables de aquello que le ocurría a su hijo eran sus compañeros de juego, decidió asistir a la casa de uno de estos y enfrentarlo. Fue entonces cuando el niño le contó lo que había visto dentro de la cueva. El policía, también acostumbrado a escuchar esas historias, pensó que se trataba de una burla y se dirigió a casa de otro de los compañeros de su hijo. Pero al ver que todos los niños del pueblo coincidían en la versión que señalaba al habitante de la cueva como un asesino, el policía decidió tomarse en serio el asunto y organizar una redada a las montañas. Lo que entonces sucedió tomó por sorpresa a todos los habitantes de la población. Durante horas, varios uniformados se alistaron alrededor de la montaña y sin dejarse ver, realizaron inteligencia a aquella cueva. No vieron nada sospechoso y decidieron proceder con el allanamiento. Al entrar, los policías vieron 4 velas encendidas alrededor de una mesa de piedra sobre la que se encontraba extendido el cuerpo inerte de una mujer. A sus pies, el llamado loco de las montañas se encontraba arrodillado como orando. Dejándose llevar por la ocurrencia de los niños, los policías vieron en aquella escena la confirmación de que aquel hombre era un asesino y se abalanzaron sobre él y lo esposaron. Solo con el transcurso de las horas y los análisis dactilares correspondientes, las autoridades dieron por cierta la versión que aquel sujeto les daba y que verificaba su inocencia. Aquella mujer era su madre. Había muerto hacía muchas décadas atrás y él, que entonces era solo un niño, la llevó como pudo hasta aquella cueva, pues no contaba con el dinero para pagarle un entierro en un cementerio. A los meses, cuando se consiguió algo de dinero y volvió al lugar, se sorprendió al ver que el cuerpo de su madre no se había descompuesto. El niño se convenció que era un milagro, que su madre era una santa, y desde entonces pasó toda su vida a su lado, orándole de rodillas y saliendo de la cueva solo a conseguir algo de comida en las frutas que se daban de manera silvestre en aquella montaña. Más de medio siglo después, el cuerpo de su madre seguía intacto. Las autoridades, sorprendidas, liberaron a aquel hombre y dejaron el cuerpo de su madre dentro de la cueva. La noticia le dio la vuelta a todo el pueblo, que entonces se vio dividido en opiniones.
Algunos, los más escépticos, simplemente adhirieron la versión de los científicos locales, que explicaron que bajo ciertas condiciones especiales como los que existían en aquella cueva, los cuerpos humanos pueden experimentar un extraño proceso de desecación espontánea que impide su descomposición. Otros moradores se atrevieron a decir que aquello era obra de la brujería y comenzaron a referirse a aquel hombre como el brujo de las montañas. Pero otros muchos adhirieron la versión del sujeto, según la cual su madre era una santa, y desde entonces realizaban romerías diarias para ir a comprobar con sus propios ojos el milagro del cuerpo impoluto, orarle y realizarle toda clase de peticiones. Fuera cual fuera la verdad, lo cierto es que desde entonces el otrora, loco de las montañas, fue reivindicado. Ya no le oraba en soledad a su madre, sino que ahora contaba con la compañía de otros buenos cristianos, y desde entonces no le faltó comida, pues sus compañeros de oración se encargaban además de llevarle alimento en reconocimiento de la labor de haber cuidado durante tanto tiempo solo al cuerpo de una santa, la Santa de las Montañas. Si el video te gustó, no te olvides de dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.